Los suelos son como un lienzo en blanco donde se dibuja la vida. Un mundo en miniatura que sostiene las raíces, purifica el agua, almacena nutrientes, constituye el hogar de millones de organismos, desde pequeños insectos hasta lombrices, y sirve de base a las estructuras humanas, entre otras múltiples funciones. Se formaron de la descomposición de rocas y la acumulación de materia orgánica a lo largo del tiempo, en un proceso complejo que involucró también factores como el clima y la topografía. También llamados la piel de la tierra, los suelos son la base de la agricultura. Su degradación, por tanto, es una amenaza esencial a la seguridad alimentaria. Cada año se pierden hasta 50.000 kilómetros cuadrados de suelo en todo el mundo debido a malas prácticas agrícolas. ¿Cómo potenciar entonces modos sostenibles para conservar su salud y sus condiciones productivas? Sobre estos temas estaremos conversando hoy. En busca de nuevos conocimientos sobre las problemáticas que afectan los suelos, su estado de salud y dinámicas a aplicar para mejorarlos y aprovecharlos de modo sostenible, nos hemos llegado al Instituto de Suelos en La Habana. A este espacio, el investigador, académico de mérito y profesor Olegario Muñiz le ha dedicado buena parte de sus años de trabajo. Hoy nos brinda algunos criterios y en primer lugar nos explica cómo saber si un suelo se encuentra sano. Podemos considerar que un suelo está sano en analogía con una persona, cuando puede desarrollar sus funciones normalmente y no se ve afectada por cualquier factor externo. Un suelo está sano cuando es productivo, cuando sus propiedades no están afectadas y pueden rendir de forma sostenible. Lo que más afecta al suelo de forma general en el mundo es la degradación. ¿Por qué? Porque pierde sus propiedades físicas, aumenta la erosión, pierden materia orgánica, se pierden nutrientes o, por otra parte, hay un exceso de nutrientes y eso afecta también porque el exceso de nutrientes lo que provoca es la mineralización de la materia orgánica del suelo, que es la vida del suelo como tal. El 95% de los alimentos que consumimos procede de manera directa o indirecta de los suelos. De los 18 nutrientes esenciales para las plantas, 15 son suministrados por ellos, siempre que estén sanos. Sin embargo, cerca de un tercio de las tierras del mundo ya están degradadas. Y para la agricultura son graves las consecuencias de la pérdida de calidad del suelo. Por ejemplo, la erosión disminuye la productividad y conlleva a la merma de los nutrientes. La salinización reduce el rendimiento de los cultivos y limita las especies que se pueden sembrar. Por su parte, la compactación dificulta el crecimiento de las raíces, mientras que los suelos contaminados afectan los microorganismos y tienen un potencial impacto en la salud humana. Además, la desertificación ocasiona pérdida irreversible del terreno. Todas estas problemáticas también permanecen en los suelos de nuestro país. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, aproximadamente el 76,8% de las tierras cultivables en Cuba presentan al menos un factor limitante. En Cuba no se puede decir que haya un exceso de suelo. En Cuba los suelos tienen suficiente productividad, aunque esté afectada, para producir mucho más de lo que estamos produciendo. A pesar de ser un país pequeño, tenemos una amplia variedad de suelos, pero quizás de los más conocidos, que no son los más abundantes, son los suelos ferralíticos rojos de la llanura Habana-Matanza, porque son muy productivos a pesar de que están afectados en su productividad. Pero el tipo de suelo que más abunda en Cuba es el suelo pardo. Hay otros, hay suelos arenosos, no tantos suelos orgánicos como nos haría falta tener en ese sentido. Siempre me gusta recordar que la prioridad del país es producir alimentos y que para producir alimentos hace falta usar algunos insumos, porque una producción sostenible es aquella en la cual usted puede mantener una producción económica que sea suficiente sin que se degrade el suelo. Tenemos que ir al manejo integrado de la nutrición de los cultivos. Es un método sostenible.
Se requieren 1000 años para que se forme un solo centímetro de suelo. La clave de una agricultura capaz de alimentar en el tiempo a una población creciente radica en conservar las tierras y mejorar su condición. En el recorrido por el instituto, su director Luis Gómez nos cuenta por qué implica un alto reto proveer la base científica para lograr un adecuado manejo de los suelos. La institución tiene como misión el mejoramiento y conservación del fondo del suelo del país. Prácticamente todas las tecnologías que se generan en el Instituto de Suelo van con ese fin. ¿Cuáles son? El uso de materia orgánica, el uso de bioproductos, bajar las dosis de fertilizantes minerales, utilizar organominerales, tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Es una institución que lleva 60 años con aportes desde el punto de vista científico e innovación a la agricultura. Un cálculo que hizo la Dirección de Economía en el año 2014 reconocía que el uso de bioproductos podía permitir al país un ahorro por hectárea de uso entre 50 y $173 por hectárea. Pero no es únicamente el beneficio. Estos productos que parten de la naturaleza y vuelven a la naturaleza no producen contaminación. Por ejemplo, el Biofer actualmente se produce 33 toneladas en el año. Eso permite cubrir 50.000 hectáreas de frijol. Y el país se ahorra la urea que debería importar para la siembra de esas 50.000 hectáreas. Igualmente, hay otros productos importantes, por ejemplo, como Azofer, que se utiliza indistintamente para soya, para frijol, y está otro producto que es completamente diferente, por ejemplo, el Ecomic. Es un producto que permite la inoculación para el frijol común. Peletizar una semilla con este producto, y esto lo que va a permitir es el ahorro de fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos, porque el Ecomic permite aumentar la eficiencia de extracción de nutrientes de las raíces de las plantas del suelo. Ahora las investigaciones están enfocadas al logro de consorcios microbianos, que no es otra cosa que tratar de fermentar en un mismo fermentador bacterias que son compatibles pero que tienen funciones diferentes, de manera tal que el productor pueda tener acceso con un solo producto a resolver varios de los problemas que se encuentran en la práctica agrícola. Transitar hacia una agricultura sostenible implica dejar de ver la tierra como un mero recurso del que obtendremos beneficios económicos de manera inmediata. Son necesarios modelos de producción responsables entonces. En este camino surgen los llamados polígonos de suelos. ¿Qué son y qué experiencias podemos encontrar sobre su empleo, incluso desde la capital cubana? En Guanabacoa, el productor Juan Miguel se ha involucrado en el empleo de estos espacios de prueba para brindar a los agricultores diversas propuestas de prácticas agroforestales en armonía con la naturaleza, bajo el concepto de vista hace fe. Aquí antes, cuando nosotros entramos a esta finca, aquí no había un pájaro, aquí no había una mariposa. Mi mamá se ponía brava que hay este video de ella ahí porque quería volver para Minaterrero, porque aquí no saben ni las flores, aquí no había suelo. Yo hoy puedo decir al mundo entero que yo tengo suelo retenido en mi finca, gracias a los técnicos del Instituto de Suelo que me apoyan mucho. Aquí en el 2010 comenzamos con la elaboración del polígono, que no son más que la unión de varias fincas con objetos de producción diferentes. Unas son de forestal, otras son de cultivos varios, otras son de ganadería puramente, otras fincas también son que tienen todas las variantes. De hecho, nosotros estamos aquí en una cuenca hidrográfica del río Acuranao. Ya por aquí no se le va ni una gota de suelo. Nosotros no estamos parando agua, lo que estamos es parando suelo para que no se vaya, que es lo más importante, suelo y los nutrientes, los fertilizantes o la materia orgánica, que es la que estamos echándole a los suelos. Hoy ningún pedacito de río se mantiene seco, porque tiene las conservaciones del suelo hecho. Tenemos muros de filtración, tenemos barreras vivas, tenemos barreras muertas, tenemos zanjas también de drenaje. Si no protegemos el suelo y no cuidamos el suelo, no cuidamos el alimento, no cuidamos el animalito, no nos cuidamos nosotros mismos y no cuidamos la economía. No tan solo del bolsillo, sino del país entero. Podemos mencionar algunos sencillos indicadores que nos permitirán saber cómo van mejorando nuestras tierras. En primer lugar, un suelo saludable muestra una infiltración adecuada del agua. Luego, si se encuentra bien estructurado, retiene la humedad y por tanto permite el crecimiento de las raíces. Si se caracteriza por ser más oscuro, suele revelar mayor contenido de materia orgánica y capacidad para retener los nutrientes. Por último, la abundancia de insectos y lombrices es indicador de un terreno saludable y en equilibrio.
En los últimos años ha tomado fuerza el enfoque Una Salud, que rescata la interconexión entre el bienestar ambiental, humano, de plantas y animales. Ese modelo reconoce los suelos como un componente clave para garantizar la viabilidad a largo plazo de los sistemas alimentarios. La investigadora Sol Santander examina la biodiversidad microbiana en los suelos cubanos, estudios que posibilitarán beneficios hacia la biorremediación, o sea, el tratamiento de áreas contaminadas. También se podrán transferir conocimientos desde su especialidad al ámbito de la farmacología, pues principios activos de antibióticos y otros medicamentos provienen de microorganismos. Entre varias soluciones biotecnológicas, ocupa un especial interés la generación de biofertilizantes para los suelos. Desde el instituto hemos impulsado la investigación para conocer, para explorar la biodiversidad microbiana de los suelos cubanos y poder contar con alternativas biotecnológicas dentro de ese amplísimo espectro de organismos que creemos que vamos a conseguir. O sea, todas estas razones apuntan a que debe haber una elevadísima biodiversidad en los suelos cubanos y estamos apenas abriendo esa temática. El hecho de que nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio estén disponibles para las plantas dependen de procesos asociados a los microorganismos que podemos usar para biofertilización. Esta es un área que requiere reactivos, equipamiento, que no es muy complicado acceder, renovar y mantener. Y pues tenemos que seguir haciendo alianzas tanto dentro del país como fuera del país para poder avanzar en estas investigaciones. Requiere la utilización de tecnología de punta. En un entorno expuesto con crudeza a los efectos del cambio climático y donde los recursos naturales son limitados, la conservación de los suelos se ha convertido en una cuestión de máxima prioridad que depende mucho de los esfuerzos de la ciencia, pero también de la dimensión ambiental de cada cual.